noche, y en esta parte es de día. Y acá está saliendo el sol. Fíjense que acá el sol está en esta parte. Quiere decir que esta carta que fue dibujada, así como todas estas líneas que ustedes ven son los aspectos que se hacen un planeta con otro, era de noche todavía, estaba por amanecer, porque el movimiento diario es este. El movimiento lento es este. Van avanzando lentamente, por acá. Por eso los signos se cuentan así. Bueno, acá están corridos los signos, pero empieza siempre... Los signos se cuentan... no, los signos se cuentan así. Por ejemplo, vos acá tenés Capricornio, tendríamos que empezar por Aries. Bueno, otra de las cosas importantes, ustedes tienen que saber, así van los planetas diariamente. Si yo, por ejemplo, hago una carta natal ahora, ahora les voy a contar lo de la carta natal de hoy. Los planetas, por ejemplo, el Sol a las 7 de la tarde ya estaba por acá, porque este es el ocaso, este es el descendente. Acá es donde se pone el Sol. De hecho, estaba en casa 6, el Sol. Les voy a decir después lo que es casa 6. Ya había atardecido. ¿Está? Imagínense que esto es la noche y esto es el día. Bien. Entonces, lo importante es saber que a medida que van avanzando, se van contando los signos. Y yo tengo que mirar el ascendente, la luna y el sol. Y son tres características que a mí me van a dar la personalidad. Una aproximación terapéutica básica, y que les va a dar un montón de información, son dos cosas. Una, determinar la personalidad de alguien que me viene a consultar. A través, no le tengo que hacer toda una carta natal, eso también es lo interesante de la máquina, no tengo que hacer, si bien ustedes, si empiezan a estudiar esto, la van a saber hacer así, para atrás y para adelante. Pero no necesito solamente saber tres ítems: luna, sol y ascendente. Por eso hay algunas personas, por ejemplo, dijiste, yo soy Escorpio con ascendente en Géminis. Entonces hay algunos, y vos sos ascendente en Aries, Sagitario con ascendente en Aries. Bueno, bien fuego ahí, a la carita se le ve, voy para adelante. Bueno, todo rápido, ascendente en Aries, vamos, go. Sí, Eso somos, ¿viste? Entonces fíjense cómo el ascendente marca una tendencia muy grande. Por eso yo a veces me dicen, pero es de Escorpio, pero no parece Escorpio. No, porque es generalizar muchísimo. Imagínense que aparte de las tres cosas que digo que son básicas, donde estaba saliendo el sol me va a dar una energía diferente, aunque haya nacido de noche, no importa, porque el sol está dando una energía a mi carta natal. Y la luna, fíjense lo importante de la luna. Antiguamente se estudiaba la luna día por día, que son las mansiones lunares. ¿Y qué maneja la luna en la Tierra? ¿Qué maneja? Las emociones. Las mareas, las emociones. Las mareas, las emociones, todo lo que sea agua. Los embarazos, la menstruación, las cosechas, si me quiero cortar el pelo y que crezca rápido, ¿y es o no es así? Bueno, entonces, ¿por qué se divide todo en 12? ¿Por qué se divide todo en 12? Más allá que es un número importante, ¿no? Que si lo sumo da 3 es la manifestación de la materia. 1 más 2 es un número. Porque 12 veces son las veces que la luna toca al sol en su retorno al punto donde estaba al principio. En el año, cuando el sol dio una vuelta, la luna dio 12 vueltas y contactó con el sol 12 veces. Y a partir de eso salen las 12 casas. ¿Y con la Tierra 13? ¿Cómo con la Tierra 13? ¿Por qué son 13 la luna de...? Porque hay una luna que son 2 veces en un mes. Es la luna número 13, que es la luna azul que no se cuenta. No se cuenta en el calendario gregoriano. En el calendario de los mayas se cuenta. Por eso, y de los chinos también. Por eso fíjense también los chinos qué investigación astrológica que hicieron a través del año lunar. Por eso el año de los chinos no empieza el 1 de enero. Empieza siempre un poco más, empieza a fin de enero, principio de febrero. ¿Está? Entonces, la luna es importante porque la luna me va a marcar a mí emocionalmente cómo voy a estar. Y me va a marcar de chico a mi mamá. Y de grande me va a marcar al público, a la gente que me ve,
me va a marcar en la carta de una mujer cómo voy a ser de manera femenina, cómo voy a ser como madre, y en la carta de un hombre va a marcar mucho a qué clase de arquetipo femenino maternal va a buscar. Ojo, maternal, porque después tenemos a Venus, que es la parte erótica y sexual. Lo ideal sería que todos esos arquetipos se unieran en uno. Ahora, cuando adelantemos un poco más, le voy a decir nosotros también qué es lo que estudiamos en neuroalquimia como algo muy importante, que otras astrologías no lo tienen tan en cuenta. Es la parte de la energía femenina que hay en la carta. Porque fíjense, si yo quiero determinar la energía masculina, hay una sola, el Sol. Después sí, tengo a Saturno, que anda por acá. Saturno es el anciano, ¿no? Pero la energía ya es el Sol. Ahora, si quiero buscar a la energía femenina, tengo la Luna y tengo también a Venus. O sea que ya ahí tengo una fragmentación. Y encima de eso, a la Luna le pusieron una luna negra, que es Lilith. Ahí tengo otra fragmentación. Entonces, la mujer quedó en diferentes fragmentos. Y sumado a esto, hay planetoides que están en el cinturón de asteroides que está entre Marte y Júpiter. ¿Saben que hay un cinturón de asteroides? Que dicen que es un planeta que explotó. Están las órbitas de los planetas y entre lo que sería la órbita de Marte y la órbita de Júpiter hay todos asteroides, un cordón enorme de asteroides. Esos asteroides marcan energías femeninas en el planeta. De hecho tienen nombres, que ahora lo vamos a ver más adelante. Entonces, por un lado tengo a la esposa, por otro lado tengo a la guerrera, por otro lado tengo a la madre nutricia, por otro lado tengo a la estratega, Ceres, Palas, Bestia, por otro lado tengo a la vestal, la que se sacrifica, por otro lado tengo a la erótica, por otro lado tengo a mamá. Están todas fragmentadas. Ese es otro trabajo que nosotros vemos mucho en cartas natales. Y la parte kármica. Entonces, bueno, más o menos ahí tiene la explicación de las 12 casas. Las 12 casas se calculan a partir del ascendente. Siempre cambia dependiendo del lugar donde nací. Cambia y mucho. Y les voy a decir una cosa más, que es la pregunta también del millón, que me dicen a veces cuando nacen gemelos o nacen personas muy cerquitas. ¿Y cómo puede ser que sean tan diferentes? Bueno, porque hay un tema en donde yo todo esto lo tengo y no lo tengo activo. Entonces, algunas personas, por eso hay un dicho de astrología, que lo deben haber escuchado, que los astros se inclinan pero no obligan. Hay un montón de cuestiones que están bloqueadas en la carta natal, para bien o para mal. Entonces, ¿nosotros qué descubrimos? Descubrimos todos los dones kármicos, los dones actuales. Les digo algo, todos absolutamente vienen de cuestiones kármicas. Lo que yo aprendo o no aprendo, el don que tengo, el dharma, el karma, viene marcado en mi carta natal y me recuerda por qué estoy acá aprendiendo esto. Entonces, todas esas cosas a veces yo las tengo activadas y a veces no. Entonces, por eso hay dos personas casi con la misma carta natal tan diferentes. No tienen nada que ver. ¿Por qué? Los planetas tienen polaridades. Entonces, yo tengo, por ejemplo, un planeta como Júpiter, que anda por acá, 4. Júpiter es un planeta que es benevolente, Júpiter es el regente de Sagitario, entonces le da muchas características del regente de Sagitario. Es un planeta benevolente, es un planeta optimista, Ahora, cuando yo voy a la polaridad negativa de Júpiter, es atolondrado, es invasivo, se esperanza con cosas que no se tienen que esperanzar. Entonces, yo tengo todas esas características. ¿Qué pasa? Algunas se activan y otras no se activan. Y eso es por ahí lo que yo tengo que ver para cada persona. ¿Por qué? Yo hay mucha gente que veo la carta y le digo, ¿vos estás preparada para esto? Y algunos me dicen, y sí, me lo viven diciendo, pero yo no sé cómo. Porque lo tiene ahí, lo tiene marcadito, pero no sabe cómo activarlo. Y otras personas que tienen un bloqueo y que lo saben y no saben cómo sacarlo. Porque antiguamente, y esto es lo que me interesó tanto en neuroalquimia, en astrología te decían, bueno, esto está así, está así. Bajar un poquito, hacer esto, hacer lo otro. Ahora directamente, fíjense, lo que nosotros hacemos es negociar de igual a igual con nosotros. Y entrar en una apertura de conciencia y en un despertar.
Son tensiones y fricciones que me provocan los planetas. Si yo lo tengo en una carta natal en el nacimiento, bueno, te dicen, bueno, lo vas a tener toda la vida. Ojo, cuando haya el tránsito y esto toque la cuadratura. Ahora lo que nosotros hacemos es ponernos de igual a igual, despertar la conciencia, y lo que en un momento fue una bomba, en otro circuito es una cosquillita. No me hace prácticamente nada. Porque me corrí, porque yo veo solamente una estrategia cuando veo la carta natal, pero hay miles de estrategias con cada planeta. ¿Está? Entonces, lo que les comentaba, la visión de neuroalquimia. Empezamos cuando lo primero que vemos es qué pasó. Otra de las cosas que no me quiero ir de tema antes de seguir adelante. Luna, Sol ascendente, y lo otro es numerológico, pero lo van a sacar también, es la sumatoria de la fecha de nacimiento, que es el sendero natal. Es por donde yo tengo que transitar durante toda mi vida para aprender algo. Y tengo que entenderlo para no volverme a tropezar siempre con lo mismo. Entonces, ¿qué es la sumatoria? la sumatoria, hay dos formas de sumar. Hay un karma visible y un karma oculto. Eso también lo enseñamos en numerología. Es la sumatoria del número. El número siempre da un dígito, lo reduces a un dígito, entonces vos, ese número es el número base. Pero ese dígito viene de 2 dígitos, y ese es el que te da la pauta. Los 2 dígitos. Pero no hay ¿qué dígitos. dijiste que marcaste la sumatoria? El sendero natal. Ah, El sendero natal. Es el sendero que yo tengo que recorrer en mi camino de vida. Que ustedes van a ver, porque eso es casi matemático, ustedes van a tener los manuales, entonces vos le haces la sumatoria, que es otra de las cosas del abordaje. Lo primero, como estos médicos ayurveda que yo decía, mi camino es aprender a través del conflicto. Sí, te dicen, ¿cómo me leyó la mente? No, hay tabla ya. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer con eso? Tengo que aprender a transmutar el conflicto y que para mí no sea un conflicto. Pero eso, antes, lo decíamos, como vos contabas con lo que la terapia que hiciste, pero con la información yo a veces no puedo hacer nada. Porque estar informado no es conocer. Porque yo cuando conozco ya lo incorporo como sabiduría, lo integro y lo aplico. Si no estoy informado, ¿qué hago con esa información? Entonces empezamos. Planetas retrógrados. Vieron que yo les dije que hacían esto los planetas. Lentamente, obviamente. Depende qué planeta, por ejemplo la Luna en un mes ya desapareció. Pero hay planetas que son más lentos, a medida que se van alejando del Sol, cada vez son más lentos. El más lento de todos es Plutón. ¿Han escuchado hablar de Plutón? Sí, que antes planeta, que no era planeta, que no, bueno, no importa si es planeta, si no es planeta. Plutón ahí está y ese de la suya. Yo siempre cuento muy en chiste, yo tengo una prima en Buenos Aires que le dice una que no cree nada, pero le pasó de todo, entonces llamó a la prima loca de Rosario a ver qué me pasa. Entonces tenía Plutón, ustedes también aprenden tránsito, en tránsitos planetarios, en contra 3 años. En esos conflictos que yo le decía, 3 años. Bueno, en esos 3 años la robaron en la casa, se quebró 2 veces, se separó de la pareja, perdió el trabajo. Ese es Plutón. Mal aspectado, Entonces me llamaba y me decía, Patri, sacame Plutón de la cartera, por favor, no lo aguanto más. Y yo le decía, pero tenés que bancar, pues yo no sabía esto todavía, pues si no de fusión, ¿no? Y ese conflicto desaparece. Ese es el tema. De fusionar, no sé si están familiarizados con el término. De fusionar es lo que nosotros hacemos en neuroalquimia. Es sacar de la confusión, separar el problema. Por un lado, la situación, y por el otro lado, la emoción. Entonces podemos abordar la solución de una manera coherente. Bien, entonces, los planetas van haciendo esto. Perfecto. Pero por el movimiento aparente de las órbitas, nosotros no estamos en el centro del sistema solar, estamos alejados. Entonces, en algunos momentos parecería que los planetas, en vez de ir, vuelven. Son periodos cortos o más largos dependiendo del planeta. Este planeta que yo les cuento, Plutón, está 6 meses retrogradando, imagínense. O sea que la mitad del planeta nació con Plutón retrógrado. Es un karma planetario, Plutón. Otros no. Después van a ver lo que son los planetas sociales, personales, eso lo vemos todo. Pero básicamente,
¿Por qué está Mercurio y no está el Sol y la Luna? Porque el Sol y la Luna no retrogradan, por suerte, porque son los dos planetas que marcan la personalidad. A partir de Mercurio, que es el primer planeta del sistema solar, todos tienen